Muy bien, estudiosos, entonces vamos a realizar una matriz de datos usando el software de análisis estadístico SPSS, y para esto iniciaremos con la edición de las propiedades de las variables. Lo primero que debemos hacer entonces es abrir nuestro programa. Yo ya lo tengo aquí abierto. Entonces encontramos una ventana con barras de herramientas y en la parte inferior una vista de datos y una vista de variables. La vista de datos corresponde a aquella ventana donde estarían, en caso de que ya hubiéramos ingresado los datos, todos los datos de nuestro estudio. La encontramos vacía en este momento porque aún no se han ingresado los datos. Y la vista de variables es donde se va a hacer la edición de las variables de nuestro estudio. Entonces vamos a centrarnos en esta vista. Ya encontramos en la parte superior unas definiciones como son nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Todas estas características obedecen a las variables de nuestro estudio. Entonces vamos a ir definiéndolas cada una y vamos a ir igualmente dando los ejemplos correspondientes. Entonces en esta primera columna del nombre se colocará el nombre con el que se conoce cada variable en la matriz de datos. Por lo general usamos nombres que sean cortos y pues que identifiquen las variables. Debemos cuidar de no iniciar con números porque el programa no lo permite, y tampoco debemos dejar espacios entre caracteres. Si requerimos dejar espacios entre los caracteres, la recomendación es usar guiones. Entonces, para ingresar el nombre de la variable, recuerden que es algo corto, simplemente nos posicionamos sobre esta casilla, damos clic y ingresamos el nombre, por ejemplo edad, y enter. Entonces, por defecto, como se dan cuenta, el programa llena el resto de casillas. Sin embargo, nosotros vamos a ir modificando de acuerdo a la necesidad cada una de estas características. En la segunda columna, el tipo, me define el tipo de variable. Entonces, el programa de manera predeterminada coloca numérico. Los dos tipos de variables más usados son el numérico y el de cadena. Entonces vamos a posicionarlos aquí dando clic al lado derecho. Nos aparece un cuadrito, no sé si se alcanzó a ver ya, un cuadrito con unos puntos suspensivos, y ahí nos permite modificar esa característica o ese tipo numérico. Cabe resaltar que la primera opción, esta de número, es aquella en que las opciones de respuesta son número, o por ejemplo la edad en años, o también la usamos cuando codificamos categorías o valores de texto a números. Ya vamos a mirar un ejemplo de esto, pero tenerlo allí presente. Y el tipo cadena se utiliza cuando la respuesta se capturará directamente en texto y no en códigos. Por ejemplo, el barrio donde vivimos. Entonces simplemente damos el nombre del barrio donde se está residiendo. Entonces allí vamos a dejar, bueno, les muestro las opciones. Están varias opciones de acuerdo al tipo de variable. Vamos a dejar numérico y le damos a aceptar. Si yo quisiera cambiarlo cadena, entonces lo que hago simplemente es seleccionar y darle a aceptar. Vamos entonces a dejarlo en numérico y le damos a aceptar. La tercera columna, esta de anchura, indica el número máximo de caracteres que permitirá el programa. ¿Sí? También de manera predeterminada encontramos el número 8. Es decir, por ejemplo, si mi edad yo la voy a dar en un número, no en decimales sino en número cerrado, entonces podría ser hasta de 2 números, ¿sí? Entonces yo podría modificarlo acá y colocar de anchura 2, ¿sí? Y ahora vamos a mirar en la vista de datos cómo me reduce el tamaño de esa columna de anchura a 2
a 2 caracteres. Entonces lo vamos a dejar, podemos dejarlo en 8 para que me queden todas las columnas del mismo tamaño. Entonces lo dejamos allí en 8. La segunda, la cuarta columna, perdón, correspondiente a decimales, me permite modificar si los números que yo voy a dar, si mi variable numérica tiene decimales, cuántos decimales voy a permitir después de la coma. Entonces, como aquí mi edad la voy a dar número cerrado, simplemente la reduzco y le digo que es 0 decimales y ya. Pero ustedes podrían aquí aumentar y reducir simplemente dando clic en la parte derecha de esta opción. Muy bien, la otra casilla, etiqueta, el programa, además de precisar los tipos de datos, brinda la posibilidad de definir etiquetas para las variables. Las etiquetas se emplean y se visualizan en los gráficos, es decir, el valor o el nombre que se defina en la etiqueta es la que va a quedar establecida en la columna, en el eje Y o en el eje X, dependiendo de lo que yo ingrese. Entonces allí voy a colocar, ya es un nombre mucho más largo, debo cuidar la ortografía y voy a colocar mi etiqueta, por ejemplo, edad en años. Aquí sí podemos dejar espacios y esa sería mi etiqueta referente a la variable edad. Cuidar entonces la ortografía, porque pues esa es la etiqueta que nos va a quedar en la gráfica, aunque se puede modificar, es un poco más complicado. Muy bien. O también podemos usar esta etiqueta o el rótulo, puede ser la misma pregunta o ítem en caso que el instrumento de recolección de datos sea un cuestionario. Entonces usted preguntó cuál es su edad en años, entonces dejamos la pregunta. Continuamos entonces con la otra columna de valores. En esta columna de valores lo que nos permite realizar es hacer una codificación de la variable. Entonces, dando clic aquí en el cuadrito al lado derecho nos aparece la ventana. Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, yo quiero realizar unos rangos de edades para facilitar el análisis. Entonces el rango, por ejemplo, de 20 a 25, todas las personas que estén de 20 a 25 recibirían la codificación de 1. Los que están de 26 a 30, perdón, recibirían la codificación de 2 y así sucesivamente. Nos permite codificar rangos o también, por ejemplo, codificar valores de texto a números, ¿sí? En caso de las escalas tipo Likert, cuando uno dice nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, entonces nunca equivale a 1, casi nunca equivale a 2, algunas veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. Entonces aquí es donde hacemos esto. Entonces le damos el valor, por ejemplo 1, y aquí colocamos el rango y le damos a añadir. 2 iría entonces de 26 a 30 años. 3 iría de 31 a 35. 4 de 36 a 40. Esto dependiendo pues de los rangos que nosotros hayamos establecido en nuestro estudio, ¿no? Y le damos a aceptar. Entonces allí quedan los valores. Muy bien, entonces la siguiente columna de perdidos hace referencia a aquellos valores perdidos,
pero que son debido a que cuando se aplicó el instrumento, alguna persona no contestó o contestó de manera equivocada. Entonces lo que hacemos con estos casos es filtrarlos, si los colocamos allí y le damos también una codificación, teniendo en cuenta que si no se filtra la información obtenida, el análisis de los datos pudiera llegar a proporcionar resultados inexactos o confusos. Entonces lo que hace el programa es convertirlo en algo que lo llamamos como valores perdidos por el sistema, y en las celdas de datos se observan como puntos. Aquí cuando vamos a la vista de datos, esos valores se observan con puntos. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, pero acá bueno, acá nos queda un poquitico complicado realizarlo con los rangos de edades, pero lo tenemos en cuenta y vamos entonces a hacerlo en la siguiente ejemplo de otra variable que realicemos. La columna entonces de esta siguiente columna, llamada columnas, entonces nos va a definir el ancho de la columna. Va muy de la mano de esta columna de anchura. Si ustedes se fijan, el programa de manera predefinida o predeterminada nos dio 8. Entonces si la anchura es 8, la columna es 8, y así. Si nuestra anchura es 2, vamos a tratar de que la columna sea 2, el ancho de la columna. Entonces vamos a dejarla allí también en 8. La siguiente columna hace referencia a la alineación y se refiere hacia qué lado queremos que se dispongan los datos, ¿sí? Entonces si lo queremos al lado izquierdo o al lado derecho o centrado. Entonces vamos a dejarlo centrado. Y la última columna hace referencia al nivel de medición de la variable, esta última columna de acá, donde dice medida. Entonces allí encontramos, es como el tipo de variable. Escala hace referencia a numéricos y son valores, allí podemos incluir valores discretos o valores continuos. Las variables ordinales y las nominales, que son mediciones o con respuestas o con valores en texto, ¿cierto? Como casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, y las nominales, que son mutuamente excluyentes. Entonces, y es la última, que siempre debe quedar en rol. Entonces de esa manera ya tenemos etiquetada nuestra primera variable, que es edad, y luego nos vamos a la vista de datos, y en vista de datos, en la parte superior, encontramos entonces esta variable, ¿sí? Ahora el paso que queda allí es ingresar los datos, que para eso tendríamos que ver otro video. Entonces, muy bien, estudiosos, espero que haya sido clara la explicación y nos veremos en otro video.